Perfecto, muy bien. Vamos a arrancar entonces con esta sesión y vamos a platicar en cuanto a algunos aspectos que son importantes para el reclutamiento. Para que ustedes los puedan conocer, ustedes puedan entender cuáles son los procesos de reclutamiento y en base a esos procesos, ustedes puedan ver exactamente cómo es que se están desarrollando todas estas situaciones y ustedes puedan llegar a tener un empleo de una manera muy rápida, ¿sí? Si ustedes saben los elementos que conforman el proceso de reclutamiento y saben cómo poder pasarlos, todo lo demás es más sencillo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, antes de pasar a explicar toda la gama de lo que tenemos que hablar, me gustaría hablarles de 3 puntos que son los importantes, son 3, son los cuales en los que se incluye un proceso de reclutamiento. Si ustedes conocen esos 3 procesos, esos 3 puntos, todo lo demás es muy sencillo y más fácil. Punto número 1, ¿sí? El proceso de reclutamiento ustedes van a pasar por 3 fases del proceso. Número 1 es la postulación y su currículum. Entonces, viendo esa parte de la postulación y el currículum, ustedes deben de tener, y aquí es donde entra la disyuntiva. Federico, ¿cuántos currículums tengo que tener para poder pasar el proceso de reclutamiento? Bueno, eso dependerá de la posición que tú estés buscando, porque si estás buscando una posición de tipo directivo, es diferente a una posición de tipo gerencial. Y si estás buscando una posición de tipo de jefe hacia abajo, jefe, auxiliar, recepción, algún otro puesto de mando medio hacia abajo, entonces el currículum es diferente. Pero entonces, en general, podemos hablar de que necesitamos 2 tipos de documentos, un currículum funcional y un currículum cronológico. Bueno, pero Federico, ¿es suficiente con tener estos 2 documentos? No, no lo es. Para poder pasar el proceso de reclutamiento y para que esto funcione de una manera más ágil, tú tienes que ver primero vacantes. Si no estás viendo vacantes en la red, de nada va a servir que tú tengas un currículum de impacto. ¿A quién se lo vas a mandar si no estás viendo vacantes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver primero las vacantes. Ahora, ¿cómo veo las vacantes? ¿Ok? Bueno, las vacantes, ¿sí? Primero las voy a ver en la feed o en mi perfil de LinkedIn. En mi cuenta de LinkedIn, ahí es donde tengo que ver vacantes. Y una vez que vea vacantes, entonces me empiezo a postular a las vacantes, ¿sí? Y aquí es donde empieza a entrar un problema, porque muchas personas nos han dicho, ok, eso que me estás diciendo está bien, pero yo no entiendo, ¿sí? Cómo buscar las vacantes en mi feed, ¿sí? O cómo buscar las vacantes en el muro. Yo no veo vacantes. Bueno, eso se da debido a que tenemos un problema de una feed sucia y parece más bien un perfil de Facebook o un perfil de TikTok que una red profesional donde estemos buscando empleo. ¿Ok? Bueno. Y después de eso, nosotros nos dimos cuenta que no solamente es tener un currículum de impacto, no solamente es acomodar tu perfil tal cual debe ser para buscar vacantes y que las empresas te busquen y entres a procesos de reclutamiento, sino es también pasar las entrevistas. Tienes que aprender cómo contestar a las preguntas que te va a hacer un entrevistador. Si el entrevistador no te está haciendo preguntas de las cuales tú no sabes responder, pues simplemente le estás dando armas a recursos humanos para que recursos humanos te descarte de un proceso de reclutamiento. Y eso lo confundimos mucho. Decimos, bueno, es que no pase la entrevista con recursos humanos. No pase la entrevista porque es un efecto dominó, porque tengo un currículum que está mal y ese currículum que está mal desbalancea la entrevista y la entrevista se voltea, en vez de ser una entrevista de tipo psicológico, personal y algunos aspectos laborales, se vuelve una entrevista más de si yo decido recursos humanos si te contrato o no.
cuando recursos humanos no tiene las facultades para decidir esa parte. Recursos humanos solamente es un filtro. No es el determinante para decidir si se van a quedar con la vacante o no. Entonces, vamos a ver esa parte. Primero, déjenme les comparto pantalla. Muy bien. Vamos a ver esta parte de todo lo que hemos estado hablando. Muy bien. Vamos a ver. Primero me presento formalmente con ustedes. ¿Quién soy yo? Yo soy Federico García, soy licenciado en Administración de Empresas, es especialista en la plataforma de LinkedIn para buscar empleo, ¿sí? Con más de 20 años de experiencia en reclutamiento con medios digitales, ¿sí? Hemos ayudado en este año precisamente, hemos ayudado a 389 personas, ¿ya? A poder encontrar empleo y hacerlo de manera rápida y bien, ¿ok? Con el sistema de búsqueda de empleo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver? ¿Sí? Les pongo esta lámina. Esto lo tomamos hace unas semanas de alguien que estaba buscando empleo. Y dice lo siguiente: el día de hoy llega a su fin casi 11 meses de zozobra e incertidumbre. Tengo trabajo. Fueron días difíciles y desesperantes que hoy por fin terminan. Y doy gracias infinitas y a Dios y a las personas que de una u otra manera me estuvieron ayudando, apoyando y alentando durante este periodo. Señores, casi 11 meses. 11 meses. Casi un año. ¿Sí? Una vacante de un Super Quality Engineering. ¿Es una vacante complicada? No. ¿Es una vacante difícil? No. Pero ¿por qué entonces se tardó casi 11 meses? Ese es el promedio de tardanza de la gente, ¿sí? Cuando buscan una vacante sin tener el conocimiento de lo que es el sistema de búsqueda de empleo. Puede pasar un año, puede pasar un año y medio. Nosotros hemos ayudado y se han acercado personas con nosotros que tienen casi 2 años o casi un año o 6 meses o 5 meses que no encuentran trabajo. ¿Ok? Pero entonces vamos a ver los elementos que esto da. Las empresas empiezan a usar algo que se llama el reclutamiento 4.0. El reclutamiento 4.0 es usar las plataformas para reclutar, ¿sí? Las plataformas como las bolsas de empleo, como LinkedIn, usan algoritmos. ¿Y qué es el algoritmo? ¿O qué es el reclutamiento 4.0? Es la ciencia de poder postularte y tener un empleo rápido. Esto está en hablar el lenguaje del algoritmo. Si nosotros hablamos su lenguaje, conocemos cómo se mueve y lo que hace, todo será sencillo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos prácticamente es un software que se encarga de poder dar ciertas tareas que humanamente no las podríamos hacer, como llevar tu perfil de LinkedIn con empresas y personas afines a tu búsqueda. Si él hace eso y aprende que lo que tú estás haciendo, eso es repetitivo, entonces él te ayuda y te facilita las cosas. Pero para que podamos entenderlo, los algoritmos usan 3 directrices. Las instrucciones que le demos deben ser fáciles, sencillas y correctas. Si nosotros empezamos a complicar un poco las cosas o empezamos a dar información vaga o información errónea, ¿qué sucede? Esta situación se complica todavía más. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué elementos tenemos que tener para poder entender el reclutamiento 4.0? Bueno, número 1, debemos tener una plataforma de alcance mundial, así como se los digo. No estoy hablando de una bolsa de empleo, estoy hablando de una plataforma de alcance mundial. Número 2, un buen perfil bien estructurado. Número 3,
un perfil con el formato adecuado. Y número 4, ver vacantes suficientes para poder postularme. Si no tengo estos 4 elementos, ya de entrada llevo en una puntuación del 1 al 10, llevo 7. Ya voy bajando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Federico, yo no veo vacantes en mi feed, ni siquiera sé qué es eso. Bueno, la feed es donde vemos las vacantes, donde vemos las noticias en LinkedIn. Supongamos que tenemos cuenta de LinkedIn. Ok. Tengo una cuenta de LinkedIn, pero en mi muro yo solamente veo noticias, veo artículos, veo todo, pero no veo vacantes. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Quiere decir que puede ser que tenga un problema de formato y estructura. Y aunque tenga un CV muy impresionante, aunque me lo haya hecho el headhunter más, el mejor headhunter de toda la red, y que pueda ser un currículum llamativo, chicos, así como este hombre del principio, puede pasar hasta un año para que te contrates. Un año. Entonces, el problema de por qué no te puedes contratar no recae en tu currículum. Debes de dejar, cambiarte ese chip de quitarte que el currículum es el problema. No, no es el currículum, ¿sí? Si recargas todo el peso de buscar vacantes, ¿sí? Si te enfocas en que el currículum sea visual, entonces el currículum, lo único que va a pasar es que el currículum no te va a ayudar a poder pasar los filtros de recursos humanos, ¿sí? Y cuando nos recargamos demasiado en el currículum, queremos que el currículum nos ayude a pasar los filtros, que nos consiga las entrevistas, que sea el currículum el que lleve nuestro perfil a empresas y personas. Y entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a las personas que por favor compartan nuestro currículum en la red de LinkedIn para que pueda llegar a la persona correcta. Eso, chicos, era una técnica muy antigua, es algo muy análogo, es algo muy atrasado, no es efectivo. ¿Por qué? Porque para que el currículum pueda llegar realmente con la persona adecuada, debe de compartirse por lo menos 200 veces diarias. ¿Tenemos la capacidad para poder humanamente hacer eso? No. Entonces tenemos que dejárselo al algoritmo. Pero bueno, si llevamos y hacemos eso, llevamos un 95% de probabilidades de que si algo sale mal, perdemos la contratación. ¿Sí? ¿Qué puede salir mal? Lo que sea. Les platico una experiencia. Un chico, ¿sí? Que estaba, le habían dicho, estaba buscando empleo, se recargaba mucho en el currículum, y en ese momento cuando a él se estaba buscando una vacante, se postuló una vacante, le hablaron de inmediato y le dijeron, vente, necesitamos una entrevista contigo. Inmediatamente se cambió, rápido fue y fue para allá. ¿Ok? Llegó, le hicieron la entrevista. Una vez que le hicieron la entrevista, el currículum parecía muy bueno, las habilidades suficientes, ¿sí? Y entonces tomaron su currículum, le dijo el jefe, le dijo el director de área, me gusta tu currículum, quiero que te quedes. Quiero que pases a recursos humanos y hagas la papelería que ellos te pidan. Este chico baja a recursos humanos, deja su papelería y deja su currículum. Y listo. ¿Sí? Y le dice recursos humanos, preséntate el miércoles para que te tomen las fotos y firmes tu contrato. Ah, pues qué padre. Llega el miércoles y va, y entonces ya cuando llega, le dice a recursos humanos, oye, ¿sabes qué? Hay un problema con tu contratación. Tenemos órdenes de que en tu currículum estás hablando de que trabajaste en cierta empresa anteriormente y es nuestra competencia. Tenemos órdenes y dirección de que si alguien que trabajó en la competencia no puede trabajar con nosotros. Desafortunadamente, pues, se paró otra contratación. ¿Quién lo decidió si ya el jefe directo había decidido que se contratara? Recursos humanos. ¿Por qué? Porque todo se recargó en un currículum. ¿Y esto puede suceder una tragedia? Claro que sí. Ahora,
Cuando tú repartes el peso de la contratación entre el perfil de LinkedIn y el currículum, entonces los porcentajes cambian. Número uno, el perfil de LinkedIn tiene un 74.2% de peso en la contratación. ¿Sí? El perfil de LinkedIn se encarga de buscarte las vacantes, de hacer el seguimiento por ti, de visualizar tu currículum con empresas, de llevarlo a que sea afín con las empresas y las personas. ¿Sí? Cuando haces eso, el currículum lleva un peso más grande. ¿Ok? Y el currículum, entonces, llega a tener lo que es realmente el peso que debe tener. ¿Sí? ¿Qué peso? Muy bien. Ahora, el peso que realmente tiene un currículum dentro de la contratación llega a ser de un 25.8%, ¿sí? Y el currículum toma su significado real. ¿Cuál es el significado real del currículum? Ayudarles a pasar los filtros de recursos humanos y ayudarles a que la entrevista se enfoque realmente en lo que debe ser. ¿Cuál es? Que sea pasar la entrevista, que sea una entrevista de tipo psicológico personal y algunos aspectos laborales, pero no determinante para que la empresa, recursos humanos, diga, no, no te podemos contratar. ¿Sí? Entonces, cuando repartimos el peso en estos elementos, las cosas cambian y la persona se contrata. ¿Sí? Ahora, el problema de por qué a veces la gente no se puede contratar, ¿sí? No está tanto en no es tu currículum. Y lo vuelvo a reiterar y se los vuelvo a decir, no es el currículum. Pero si no puedes ver vacantes en la feed, entonces tu perfil tampoco se ve. Y ese es un problema. Es un síntoma de que tenemos un problema. El que yo no vea vacantes en la feed. ¿Qué es la feed? El muro. Que yo no vea vacantes en el muro. Si estamos teniendo ese problema, si estamos viendo esta situación, entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos uno de estos 5 problemas. Número 1, el titular solo dice el puesto actual o anterior. Y ahorita vamos a hablar de ello, lo vamos a ver gráfico. Número 2, no tienes activado el Open to Work o el semicírculo verde. Número 3, tu sector dice el giro que desempeñabas antes, no tiene estructura. Si el titular no menciona los puestos a buscar, no tiene formato. Y número 5, no se está haciendo un networking correcto. Y ahorita vamos a hablar de todos estos aspectos de una manera más específica. ¿Cómo podemos usar a LinkedIn como nuestro headhunter personal? Número 1, tener un titular con el formato adecuado y estructurado. Número 2, tener todos los datos de contacto completos. Número 3, activar el Open to Work. Y yo pondría un cuarto elemento, las entrevistas. Si sabemos contestar, ¿qué va a suceder? Recursos humanos no nos va a descartar y vamos a pasar a la siguiente fase, ¿sí? Que es una fase técnica, que ahí somos expertos y es nuestro terreno. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer revisiones. Y vamos a ver gráficamente lo que les estoy diciendo. Muy bien. Primero, esto, chicos, es la FIT. Todo esto de aquí es la FIT. Si le damos scroll hacia abajo, ¿qué es scroll? Bueno, ir hacia abajo. Todo esto es la FIT. Si nosotros en nuestro perfil no estamos viendo vacantes y estamos buscando empleo, tenemos un problema de formato y estructura, porque el algoritmo está entendiendo que eso no es así. ¿Sí? Entonces, que nosotros estamos haciendo otra cosa en la red, completamente diferente. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a ver lo que hablamos. Vamos a su perfil de LinkedIn y vamos a ver algunas cosas. Primero le damos clic a la foto que tenemos a un lado, o si quieren, le dan a clic aquí a ver yo y le dan a ver perfil. Muy bien. Ya que estamos aquí, les presento el titular. Esto es el titular. Si dentro del titular ustedes no están mencionando los puestos que están buscando, ya tenemos un problema de formato y estructura. ¿Ok?
Entonces, si tenemos un problema de formato y estructura, ya estamos mal y el algoritmo no va a entender qué estamos haciendo en la red y lo único que va a suceder es que vamos a tener un gran perfil de Facebook en LinkedIn. Muy bien. Ahora, ¿dónde vemos otro punto importante? El sector. Lápiz a un lado de la foto, le damos clic y vamos hasta la parte de abajo donde dice sector. ¿Qué sector? El 90% de las personas con las que hemos estado revisando perfiles marcan el sector, pero el sector de donde yo trabajaba, de la industria donde yo trabajaba, pero no del área donde yo estaba. Porque puede ser que yo esté en el área de recursos humanos dentro de la industria automotriz. Esto es la manufactura de autos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sector es el que me corresponde? Es el sector de mi área, no de la industria. Y es ahí donde empiezan los problemas. Si tenemos un sector malo, el algoritmo se confunde y ya no sabemos, ya no sabe qué va a hacer para nosotros. Entonces, partiendo de ese punto del perfil, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo reviso si realmente gráficamente estoy bien o visualmente estoy mal o bien? Pues es que visualmente ya lo checó Recursos Humanos, sí, pero Recursos Humanos no es un experto en el manejo del algoritmo ni de la plataforma. ¿Dónde vamos? Si me están viendo en sus computadoras, por favor, síganme. Entren a su perfil de LinkedIn, vamos a la barra del navegador y vamos a ver esta parte. Ponen la palabra cells o sales, diagonal SSI, y vemos las gráficas. Estas son sus gráficas. Número 1. Estas 3 gráficas de aquí no las tomamos en cuenta cuando buscamos empleo. Estas gráficas nos marcan otra cosa completamente diferente a buscar empleo. Son para medir otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos concentramos a la hora de buscar empleo en el índice de ventas con redes sociales. Nos concentramos en esta gráfica, esta barra, esta gráfica y esta gráfica. Muy bien, empecemos. Índice de ventas con redes sociales. Es la comunicación que debe tener nuestro perfil de LinkedIn con el algoritmo. Si está bien, ¿sí? El número mínimo que debemos de tener aquí es 34. Hacia arriba. Si tenemos menos de esto, ya tenemos un problema. ¿Sí? Muy bien. Ahora, nos concentramos. La siguiente barra, crear relaciones. Esa barra, el mínimo que debemos de tener aquí es 20. Esto es el mercado de las vacantes ocultas. Si nosotros estamos bien en esa barra, si tenemos de 20 hacia arriba, quiere decir que nuestro perfil está bien, que el mercado nos está volteando a ver y somos visibles para el mercado. ¿Sí? Y crear relaciones no se refiere a que yo tenga que ir a buscar a la gente. No. Eso es trabajo del algoritmo. No hagas un trabajo del algoritmo porque lo puedes hacer mal y deja que el algoritmo lo haga. Él lo hace muy bien. Pero si tenemos menos de 20, ya tenemos un problema de formato y estructura y por eso no estás viendo vacantes en la feed. ¿Por qué? Porque ese número está bajo. ¿Sí? Muy bien. Personas de tu red. Personas de tu red es la comunicación que tiene el algoritmo con tu red de contactos. ¿Y por qué eso es importante? ¿Sí? Porque el algoritmo va a tomar tu perfil y lo va a llevar con personas, empresas y headhunters y les va a enseñar tu perfil y les va a sugerir que tú estás buscando empleo y que tú puedes ser el que llene los requisitos de la vacante que ellos tienen. Por eso es importante que sea una comunicación fluida y para que eso se dé, debemos tener un número aquí que es 34 hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. Personas de tu industria. ¿Qué es personas de tu industria? Personas de tu industria, ¿sí? Es cómo el algoritmo clasifica tu perfil de LinkedIn. ¿Qué sector, que ya lo vimos, en qué sector te está clasificando?
el formato y la estructura del perfil, el formato y la estructura del buscando empleo, si es que lo tienes activado, y el tipo de networking que estamos haciendo. Y muchos dicen, pero ¿por qué el networking, Federico? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, todavía hace algún año, casi 2 años, podíamos hacer un networking, ¿sí? Tal como se oye, networking, relación con personas y empresas. Buscar a las personas, mandarles contactos, que esas personas nos acepten y ver si ellas tienen vacantes y muchas otras cosas. Todo eso era un networking general y servía para todo. Pero LinkedIn cambió los parámetros de todo eso. ¿Por qué? Porque él empezó a poner a que los reclutadores y headhunters compraran una licencia de Sales Navigator. Esa licencia cuesta aproximadamente 2,800 pesos mensuales. Digo aproximado porque es un cargo en dólares a la tarjeta de crédito. Si no, cuando el dólar nos agarra a todos abajo, qué padre, porque son 2,000, casi 2,600. Pero cuando el dólar sube, el cargo es casi de 3,000, 3,600 pesos, 3,500 a veces, depende. Entonces, muchos decidieron no hacerlo, no pagar y activaban el Open to Work, el semicírculo verde, y seguían diciendo que todo estaba bien. Seguían haciendo las mismas funciones de un headhunter, o ellos decían, compárteme tu currículum y yo lo voy a compartir con toda la red y llegará a la persona adecuada. ¿Sí? Entonces, LinkedIn hizo cambios al algoritmo y al hacerle cambios, ¿qué fue lo que sucedió? Dejó de marcar el que alguien estuviera viendo visiblemente, ¿sí? El que se determinara si se busca empleo de manera visible y lo empezó a hacer clasificando por el tipo de networking que estamos haciendo. Hay networking para buscar empleo. Hay networking para promocionar una marca, producto o servicio. Hay networking para promocionar tu marca personal. Y todo es diferente. Se parece, pero es diferente. Entonces, aquí es donde el algoritmo, ¿sí?, clasifica el que tú estés buscando empleo por el tipo de networking que tú estás haciendo. Y para que eso se dé o poder saber si estamos bien o no, debemos tener por lo menos 30 hacia arriba. Si tenemos menos de eso, señores, ya nos metimos en un problema y tenemos un problema del tamaño del mundo de formato y estructura. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos que empezar a aprender a manejar la plataforma y hacer los cambios. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Estas son gráficas, son las gráficas de nuestro perfil, pero cada perfil de LinkedIn tiene sus gráficas propias. ¿Sí? Y si nosotros aprendemos a poder manejar la plataforma, las gráficas no serán un problema. Al contrario, nos van a ayudar. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, ya hablamos un poquito de lo que es el perfil y la plataforma de LinkedIn. Vamos a hablar de lo que sigue. Currículum. ¿Cuántos tipos de currículum debo tener? Debo tener, depende de la posición, 2 a 3 documentos. Y no me estoy refiriendo a que sean 3 currículums, no. Debemos tener un currículum funcional, un currículum cronológico y un currículum y una carta de presentación. Si estás buscando una posición directiva, debes de tener los 3 documentos. Si estás buscando una posición de gerencia hacia arriba, debes tener 2 documentos, ¿sí? Un currículum funcional y un currículum cronológico. Y si estás buscando una posición administrativa hacia abajo, de mando medio hacia lo administrativo, debes de tener 2 documentos. Currículum funcional, currículum cronológico. Les voy a mostrar, dejen ver si está por aquí, un currículum de alguien que se está haciendo los cambios que tiene que hacer. Esto es un currículum funcional, así como lo ven. Debe tener foto y debe ser de una sola hoja y debe de tener ciertos elementos y cierto formato y cierta estructura.
La plantilla que ustedes usen para armar su currículum, no importa. Puede ser cualquier plantilla, la que ustedes quieran, la que más les guste. Pero el formato de la información, ese es el importante. ¿Por qué? Porque este currículum va a pasar por las manos de recursos humanos. Y recursos humanos, ¿qué va a suceder? Muchas veces le damos información de más. ¿Para qué? Para que nos descarten. No hagan eso. No le den información de más a recursos humanos. ¿Cuál es la información de más? Ahí les va. Vamos a ver si tenemos algún currículum en la red de los que teníamos por aquí. Déjenme ver. Muy bien. Vamos a ver este tipo de currículums. Muy bien. Lo hacemos un poquito más grande y vemos la información que nos están enviando. Muy bien. Dice, profesional de ventas y prospección, experto en desarrollo de estrategias, planeación, seguimiento, asesoría, persona responsable, creativa, iniciativa, con buen manejo de relaciones personales, facilidad, bla, 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 bla. Sí, pero ¿y dónde está el puesto que está buscando ella? Yo no soy adivino, soy un reclutador. Tenemos que entender esto. Recursos humanos, ¿sí? Está dividido en el área de reclutamiento en dos secciones. Reclutamiento y gerencia de recursos humanos. El reclutador, chicos, no es quien los entrevista. El reclutador es quien selecciona el currículum, ¿sí? Para pasarlo con el director o gerente de recursos humanos. Nada más. Eso es todo su labor. Pero para que él pueda entender que ustedes realmente lo van a pasar, él necesita tener la perspectiva. Él, pongan, en pocas palabras, pónganse la facilita al reclutador para que no los descarte. Así, ponen los puestos, listo, ya pasó, adelante, lo que sigue. Este currículum no dice los puestos. Y ¿por qué? Porque, por ejemplo, ella fue asesor educativo y luego fue gerente comercial y luego trabajó como ejecutivo de vida y carrera en la universidad y luego fue coordinador de operaciones, o sea, tiene diferentes puestos, pues entonces, ¿cuál es el que estás buscando? Si tú te postulas con un currículum de este tipo, lo único que va a suceder es que te van a descartar. ¿Por qué? Porque no van a encontrar el puesto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos un currículum cronológico? Que esto es un currículum funcional, como el que vimos hace un momento, ¿sí? Esto es un currículum funcional. Este es un currículum que nosotros le decimos, perdón, es un currículum funcional cronológico tipo Frankenstein, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene de todo está revuelto. Entonces, si todo está revuelto, ¿cómo le hacemos? ¿Vale? Muy bien. Déjenme, les muestro el currículum que estábamos viendo. Esto es un currículum funcional. Este currículum es con el que ustedes se postulan a las vacantes. Este currículum es el que les ayuda a pasar la entrevista de recursos humanos. Nada más. No sirve para otra cosa. Y muchos de nosotros cometemos el gran error de tener que poner el currículum funcional para que pase la entrevista final. Este currículum no es para pasar la entrevista final. Y luego nos decimos, ¿por qué no me quedé en la terna? ¿Por qué no me quedé con el empleo? Pues no te quedaste porque el tomador de decisión no tiene toda la información como para poder pasar. Oye, pero es que todos los de recursos humanos y los gurús y los headhunters y todos ellos, pues dicen que debe ser de una sola hoja. Pues sí, no te van a estar diciendo lo que te estamos diciendo ahorita, que debes tener otro currículum también, un currículum funcional y uno cronológico. ¿Por qué? Pues porque entonces ya no es negocio. Así dicen, ¿no? Pero para nosotros es importante que tú puedas entender y aprender esta parte. ¿Sí? Que existe un currículum cronológico y un currículum funcional. Déjenme les muestro un currículum cronológico. ¿Sí?
Vamos a ver, a escoger otro currículum. Esto es un currículum cronológico. No lleva foto. Y si no lleva foto, entonces lleva un tipo de formato y estructura. Puede ser de 3 o más hojas. Puede ser de 4 hojas o 5 hojas si ustedes lo quieren. Lleva cierto formato. Sí. ¿Por qué? Porque este currículum es y debe de llevar toda la información para que puedan ustedes pasar lo que es la entrevista final y que el tomador de decisión diga, ok, sí, ella tiene toda la experiencia del mundo, ella ha sido directora de operaciones, tiene experiencia con esto, tiene experiencia con el otro, con esto, con esto, con esto. Sí, entonces me quedo con ella. ¿Cuántas hojas? Las que tengan, las que ustedes quieran. Puede ser hasta de 4 o 5 si ustedes lo quieren, está bien, pero lo importante es el formato y la estructura del currículum. ¿Ok? 2, si ustedes están buscando algo de operaciones, o sea, perdón, están buscando algo de mando medio, gerencia hacia arriba. Gerencia hacia abajo, igual, 2 documentos. Si eres director y estás buscando una dirección, entonces debes tener 3 documentos. Currículum funcional, currículum cronológico y una carta de presentación. ¿Vale? Ok. Supongamos que ya tienen ustedes todo esto. Federico, es que ya lo tengo. Tengo un currículum funcional, tengo un currículum cronológico y ya la hice. Qué bueno. Bueno, pasemos al siguiente punto y el más crítico de todos, las entrevistas. Tienes que entender que para pasar las entrevistas tienes que entrenarte. No es nada más que ya haya tenido muchísimas entrevistas. No, no funciona de esa manera. Tienes que entrenarte para pasar las entrevistas, ¿sí? Entonces, ¿cómo paso las entrevistas o qué debo hacer? Debemos entender que el proceso de reclutamiento, ¿sí? Se divide en esas 3 secciones. El currículum te va a dar o abrir la puerta de que puedas entrar a la segunda entrevista con el entrevistador, no con el reclutador, no confundamos. El reclutador es el que selecciona el currículum. El entrevistador puede ser el director de recursos humanos o el gerente de recursos humanos o la coordinadora o el coordinador. Pero esa entrevista debe de centrarse nada más en los aspectos psicológicos, pero si nosotros le abrimos la puerta a que la entrevista se desvíe hacia otro lado, nos vamos a meter en un problema. ¿De dónde saca la información el entrevistador si no nos conoce? Pues la va a sacar del currículum. Y si ustedes están presentando un currículum cronológico, funcional, tipo Frankenstein, pues le están dando toda la información a recursos humanos para que recursos humanos les diga la famosa palabra, nosotros te llamamos. Y ya sabemos qué sucede cuando eso pasa. No nos van a llamar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? Pues empezaste mal desde un principio. Te postulaste con un currículum que no sirve para eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que entrenarse para las entrevistas. Por ejemplo, en uno de los seminarios que tenemos un seminario para poder pasar, para poder entrenar a la gente para que puedan pasar las entrevistas. Le comentábamos a una chica, al hacer el entrenamiento, le preguntábamos, ¿eres casada? No. ¿Eres soltera? Sí. ¿Eres gay? Y se encendía en ese momento y empezaba a contestar de una manera muy agresiva. Era solamente un entrenamiento y le decíamos, oye, espérate, no va por ahí, tranquila, tranquilízate. No es por eso, no va por ahí, ¿sí? Si te estamos, esto es un entrenamiento, pero ¿qué quiere decir? Sí, y ella nos decía, sí, pero es que lo que tú me dices me enciende, me pone de malas. Exacto, porque quiero ver tu reacción. Entonces tienes que aprender a no reaccionar a eso. Tienes que aprender a poder controlar esa parte, esas preguntas y saber responder. Tuvimos otra experiencia con otro chico que también está dentro de lo que es el sistema de entrenamiento de entrevistas
Y estuvimos entrenando con él varias situaciones. Él era un poco nervioso y si yo le preguntaba ciertas cosas, se soltaba como caballo sin freno. A ver hasta dónde chocara es donde se detenía. Y eso lo metía en muchos problemas, ¿sí? Porque daba información de más. Una pregunta muy clásica es, ¿cuáles son tus pretensiones económicas o cuánto es lo que quieres ganar? Y este chico se soltaba, no, pues yo quiero ganar tanto, tanto, y así, y lo descartaban de los procesos. Le enseñamos cómo responder, le enseñamos qué tenía que responder, y hace una semana tuvo una entrevista, ¿sí? Nunca pasaba de la segunda entrevista, jamás. En todo lo que llevaba de procesos, no pasaba. Sin embargo, le hicieron esa pregunta, ¿cuánto es lo que tú quieres ganar? Y respondió como le habíamos enseñado. ¿Y qué sucedió? Pasó a la siguiente entrevista. El día de ayer tuvo la entrevista con quien sería su jefe y es muy probable que ya se contrate, siendo que jamás había pasado a la siguiente entrevista. Entonces, estos son los tres aspectos generales que tenemos que ver. Para poder cerrar un poco con la plática y poder pasar a las preguntas y todo esto, me gustaría compartirles pantalla y mostrarles un artículo que acaba de salir y lo pueden ver en El Economista. Dice lo siguiente. Y lo pueden checar, lo pueden ver con eleconomista.com.mx y ahí lo pueden ver. Dice, durante años recursos humanos ha evolucionado para dejar de ser un área operativa y enfocarse en ser más estratégica. Este proceso ha significado un reto para varios motivos. Uno, que los directivos de las compañías vean la importancia de desarrollar habilidades en sus colaboradores. Otro, y de los más importantes, fíjense, y aquí es donde lo dice, la realidad de los procesos operativos que realiza el área, como contratar personal, donde hay un alto trabajo manual. De hecho, un caso real que todos hemos visto es que para cubrir vacantes se requieren más de 30 días en promedio y más del 70% de los candidatos postulantes no cumple con el perfil. Incluso para cubrir un puesto se deben realizar entre 3 a 8 entrevistas por persona. Además, hay que considerar también las altas tasas de rotación y muchas otras cosas, ¿sí? Ahora que las empresas deben responsabilizarse de actividades que durante años estuvieron terciarizadas, y eso con respecto al outsourcing en México, es altamente probable que el rol estratégico conquistado por recursos humanos se vea afectado. Y habla más, dice, todo esto nos invita a desafiar a manejarnos de forma diferente, pues con la reforma en materia de subcontratación se vuelve más importante dejar de ser tradicionales y entender cuáles son las nuevas necesidades a cubrir para una correcta gestión del talento humano. Por lo tanto, debemos encontrar los aspectos positivos en los cambios, más aún cuando estos impactan en nuestros equipos de trabajo, ¿sí? ¿Qué cambios son los que está viendo? Softwares de reclutamiento, que el currículum ya no lo checa un humano, sino lo está checando un software, y ese software está alimentado por ciertos aspectos. Si el currículum no va de acuerdo a eso, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un problema porque el currículum no va a pasar. Dice, por último, al dejar de subcontratar personas, las empresas ahora tienen que tomar la decisión de incorporar a este personal a las plantillas. Y para ello necesitan de herramientas digitales, y aquí es donde empieza la situación. Tanto para la gestión de marca empleadora como para usar las redes sociales en beneficio del proceso de atracción de talento. Otro rol fundamental hace referencia a contar con un experto en reducir rotación que además garantice una incorporación exitosa, y habla más también de, por ejemplo, entrevistas, ¿sí? Entrevistas de manera visual, o sea, videollamadas, o que ustedes apliquen a la vacante por medio de un portal y que graben un video para ver cómo se da. O sea, todas estas cosas están cambiando, chicos, y todas estas cosas nos están haciendo diferentes, muy diferentes. Si no ponemos atención a los procesos,
Si no aprendemos y nos dejamos guiar por esta parte, vamos a cometer muchos errores y puede pasar hasta un año para ello. ¿Sí? Antes de terminar, me gustaría decirles lo siguiente. ¿Sí? En Jobs Empleo, lo que queremos es que se contraten. ¿Qué más podemos hacer por ustedes para ayudarles? Lo que podemos hacer es revisar sus perfiles, revisar sus currículums y hacerles 3 preguntas de entrevista para ver si van a pasar las entrevistas o no. Todo esto, ¿sí? Lo hacemos mediante una videollamada. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos que se acostumbren a los nuevos reclutamientos y a las nuevas cosas que se están dando. 1, 2, sus perfiles de LinkedIn no los podemos ver nosotros. Esos tenemos que verlos directamente desde donde ustedes están. Y todo eso se hace mediante una videollamada. ¿Sí? La videollamada, chicos, no tiene costo. Si ustedes así lo desean, pueden agendar una videollamada. ¿Y dónde la pueden hacer? Les voy a dejar en el chat. Les voy a dejar la liga donde ustedes pueden agendar una videollamada si es que ustedes quieren que les podamos ayudar con esa parte, a poder hacer las revisiones, a que ustedes puedan ver que si realmente pueden o tienen los elementos para pasar o no pasar. La videollamada no tiene costo, chicos, es completamente gratis, es nuestro regalo de nosotros hacia ustedes en la red. Les estoy dejando en comentarios para los que están aquí en Zoom la liga, ¿sí? Y para los que están en YouTube, si quieren solicitar la liga, ahorita solicítenla por medio de los comentarios. Pueden poner el comentario y mi equipo de trabajo les va a poner la liga para que ustedes puedan postularse ahí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos entonces, vamos a pasar a las preguntas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer esta parte y vamos a pasar a las preguntas. Perfecto. Vamos a pasar a las preguntas. Muy bien. Preguntas. ¿Sí? Preguntas que ustedes quieran hacer con respecto al proceso de reclutamiento, a lo que vimos ahorita, a lo que sea. Manejo de la red, marca personal, si ustedes quieren, alguna cosa, alguna pregunta que ustedes tengan. Pueden escribirla en el chat o pueden abrir su micrófono y hacerla sin ningún problema. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Perfecto. Bueno, no hay problema. Entonces, si no hay preguntas, chicos, llegamos al final de la plática. Gracias por haber estado aquí. Les invitamos a que si ustedes tienen dudas, si ustedes quieren ver toda esa parte, si quieren que les podamos ayudar a poder revisar sus perfiles, su currículum y también poder ver si están preparados o listos para poder pasar las entrevistas, agenden su videollamada. La videollamada no tiene costo, es nuestro regalo. Agéndenlo, de veras, la videollamada les puede cambiar la vida a muchos, ¿sí? Les ha cambiado la vida, ¿sí? Agéndenlo, chéquenlo, véanlo y nos estamos viendo. Cuídense mucho, pasen una super tarde y que tengan una super búsqueda de empleo. La sesión se queda abierta aproximadamente 1 minuto y después de ello se cerrará. Cuídense mucho y nos estamos